anuncio de 20,000 millones de dólares en un primer proyecto. Sin embargo, pues ahí están latentes algunos puntos del TEMEC. Pues la tercera parte de lo que se esperaba. Se esperaban 60,000 millones, ahora hay que ver cuánto es inversión nueva y cuántos son reinversiones. El dólar ahorita anda rozando los 20 pesos por dólar. Pues yo no comparto mucho lo que tú estás señalando. Yo creo que las cosas no van bien. Pero este primer acercamiento incluso ya llegó a Palacio Nacional, Ken Salazar, que tenía pausa con el presidente, con el ex. Dialogar con los americanos siempre será bueno, son nuestros principales socios, pero yo no creo que las cosas vayan por ahí. Creo que hay dificultades, yo creo que hay muchas tensiones. Y yo le diría aquí a Mario, que es experto, que también te haga un comentario, el experto en temas económicos, ¿Sí? financieros, sí. A ver, yo creo que los anuncios siempre podrán sonar atractivos, pero el tema, ¿cuál es la realidad? Y hoy vemos, tristemente, cuando uno revisa las inversiones nuevas, porque ese es el chiste, que alguien reinvierta tiene hasta que ver con un tema fiscal. Las inversiones nuevas pues son las menores en los últimos 10 años y tampoco se vio un anuncio formal en un proyecto particular, ni nada nuevo. Entonces, a ver, nadie quiere que le vaya mal a México, todo lo contrario. Ojalá que se alineen bien las cosas. Y como nunca, o como hace muchas décadas, México no tenía la oportunidad de atraer inversiones y de generar trabajos bien pagados para la gente, como ahora. Espero no lo echemos por la borda y menos por un tema de ideología. En este caso, cuando dices ideología, que retoma ella el pleito, la presidenta con Europa, con España, ¿no? Que a fuerza quiere que ofrezcan disculpas por esta masacre que hicieron hace... Pues, repito y reitero, ojalá que por temas de ideología no echemos por la borda una ventana de oportunidad enorme que tiene México. Y no solo lo digo yo, lo ha dicho el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo ha dicho el propio subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez. Hoy tenemos la oportunidad, ante el pleito real económico China-Estados Unidos, que muchas inversiones americanas que hoy están en China se puedan venir a México. Y nada más te pongo 3 ejemplos. Por supuesto en la parte de autopartes, por supuesto en la parte de la empresa, de la industria aeroespacial y en la parte agroalimentaria, que México sigue siendo una gran potencia. Sigue siendo una gran potencia a pesar del gobierno que hoy tenemos, que le retiró miles de millones de pesos en apoyos a pequeños y medianos productores. Sigue siendo México una gran potencia en la parte agroalimentaria. Ojalá que aprovechemos esas alternativas y no las tiremos por la borda. Hay que esperar también a que pasen las elecciones en Estados Unidos para ver si se queda Trump, sobre todo, que parece ser la mayor amenaza. Pues mira, si yo estuviera en el gobierno no me esperara nada. Independientemente de quien quede, México tiene todas las herramientas y las alternativas para ser la mejor opción en desarrollo de inversiones y sobre todo de trabajos bien pagados para la gente. Creo que los mexicanos lo merecemos. A ver, no lo digo yo, veamos las cifras. México es de los países que menos crece en América Latina. Si uno revisa Brasil, Argentina, incluso le digo con respeto, Guatemala o Nicaragua, crecen a niveles más rápidos que los que está creciendo México. Entonces, pues sí estamos perdiendo muchas oportunidades y eso es difícil de explicar porque desgraciadamente las oportunidades, pues como cualquier cosa en la vida, tiene una ventana de tiempo. No lo echemos por la borda, pongámonos a trabajar independientemente de quién gane en Estados Unidos. Desde tu punto de vista, ¿México le tiene miedo a Estados Unidos? Porque pues el tratado con China pues ha estado que ahora sí, que mañana sí, y resulta que ya pasaron por lo menos 10 años y no se ve que llegue ese tratado. Yo creo que México no tiene ni debe tenerle miedo a nadie. Diputado, yo le quiero preguntar, hoy se reúne el presidente del INAI y los comisionados del INAI con la secretaria de Gobernación por este dictamen que ya es, bueno, por esta reforma para desaparecer ya es dictamen, ¿no? Ya lo tiene mesa directiva. Yo lo que creo es que tiene que echarse para atrás eso, que no se debe de votar. En todo caso, si abre una posibilidad de diálogo, qué bueno, porque este país lo merece, pero votarlo eso, y nosotros anunciamos que estaríamos en contra, es dar un paso atrás en el Estado de Derecho, y es, como lo decía acá Mario, bajar la competitividad de nuestro país. La competitividad parte de que haya certeza jurídica. Bueno, ¿qué les puedo decir?
los premios Nobel hoy de Economía, el ejemplo es México, de falta de instituciones fuertes, pues tenemos que construirlas para que haya prosperidad. Pero no hay posibilidades de que con este diálogo se eche para atrás esta reforma, o al menos que ya no sea prioritaria. Pues yo esperaría eso es lo que yo espero. Pero acá estos no entienden razones, ya los vieron. Pues, señalamos con precisión errores hasta gramaticales, de orden, de forma, y no los aceptan. Diputado, el hecho de la negativa de la presidenta de no dialogar con la oposición o de algún órgano que no sea el INE, que no quiere este diálogo, ¿en qué situación deja a las instituciones del país? Porque son constitucionalmente... Nosotros vamos a seguir siendo oposición y bueno, pues si no hay diálogo, que sería lo mejor, bueno, seguiremos haciendo nuestra función. Pero eso lo tocará a la gente. Ahora, el país vive una crisis terrible en materia de seguridad. Sinaloa está convulso Michoacán, está muy convulso Jalisco. Yo por ahí puse una publicación donde está lleno de homicidios. Está convulso Tabasco. Y miren, Tabasco no le hemos puesto la atención que se merece, porque como está complicado todo el país, pues Tabasco se ha ido quedando ahí sin ponerle atención. Pero mira, aquí está nuestro amigo Erubiel, de una conferencia. Cuéntales cómo está ahora mismo y qué problema traemos ahora con el empleo, si ustedes me lo permiten. Bueno, pues buenos días a todos. Como bien dice nuestro coordinador, precisamente anoche, el jueves pasado hubo una jornada intensa, muy violenta, pero anoche, luego de las 9 de la noche, hubo otra jornada intensa y no lo comunican o los medios afines al gobierno. Hubieron quemas de autos en la Chontalpa, hubieron homicidios, hubieron secuestros anoche precisamente en el municipio de Paraíso, en el municipio de Comalcalco, en el municipio de Cunduacán. Entonces, porque el gobierno no le conviene, pero hoy la iniciativa privada empieza a tener complicaciones. Hay un despido masivo porque la gente cierra sus negocios, ha dejado de llegar inversión en el Estado porque les da temor a los empresarios, a los inversionistas, y esto genera una recesión económica seria. Y Tabasco está situado en un punto geográfico estratégico para ser un centro potencial logístico en el sureste de México y para Centroamérica, para llegar a Guatemala, para llegar a El Salvador, y no hemos capitalizado esto porque los abrazos han sido más que los balazos. Entonces la complicación de seguridad en Tabasco es compleja. Nosotros, el grupo parlamentario, con nuestro coordinador, el propio partido, le damos al gobernador la confianza para que pueda nombrar un nuevo secretario de Seguridad Pública, porque la razón fundamental por la que ratificó al de la administración pasada es porque es un recomendado del expresidente. Imagínense ustedes cómo estamos los tabasqueños en este tema de inseguridad grave, violento. Ayer hubo una crisis muy seria, les voy a platicar por qué, porque muchas familias iban a los centros comerciales y cuando regresaban habían ponchallantas en las principales arterias de la capital, ya no de los municipios, no de las zonas de la capital. Entonces, un llamado de nueva cuenta al gobernador, del grupo parlamentario del PRI, de un servidor como tabasqueño y como diputado federal, que podamos renombrar inmediato a un nuevo secretario de Seguridad Pública para que podamos tener las condiciones de paz y de seguridad que exigimos las familias tabasqueñas. Diputado Moreira, ayer decía precisamente Ricardo Monreal al respecto que no es cierto que en México haya narcoterrorismo, que eso ya viene de décadas, que no es novedoso esto que estamos viviendo. Bueno, incluso él escribió un libro al respecto. Bueno, yo lo que le puedo decir es que los homicidios que se han reportado son de tal brutalidad y de tal impacto en la sociedad que se considera terrorismo. Cuando asesinan a un alcalde, le cercenan la cabeza, lo colocan en un lugar para ser visible, bueno, ese es un mensaje que se le está mandando a otros alcaldes y a la población. A otros alcaldes, porque hay que decirlo, en Guerrero los gobiernos municipales son acosados por el crimen organizado para que les den obra pública, para que les den parte del ramo 33, ustedes lo han reportado. Yo les decía, hay un magnífico reportaje de un compañero de ustedes de Milenio sobre ese tema. Entonces, eso es terrorismo. Te hago tal cosa para que el resto vea, para que la población tenga miedo. Ese es el problema. Y ayer en mis redes puse yo algo similar
en el estado de Jalisco, en la carretera Ojuelos, ahí cerca de Ojuelos, pues esos son actos criminales, terroristas, no solamente asesinan a una persona que es muy grave, sino la exhiben de tal manera que significa causar terror en la población. Diputado, hay dos temas que están, ayer se anuncia esta Rosario Ibarra para reelegirse como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y organizaciones defensoras de derechos humanos simplemente no están de acuerdo en el papel que ha tomado, que ha sido omisa, inclusive ha defendido las acciones que ha tomado el gobierno. ¿Qué opinan de este tema? Y por supuesto también hoy es la audiencia en donde sentencian a García Luna. ¿Qué espera de esta? No, o sea, de lo segundo vamos a esperar a ver que se resuelve y lo podemos opinar. De lo primero hay que irnos a la designación de la señora presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que resultó pues muy controvertida. Acuérdense que es el día que se pierde un voto, o que aparece más bien un voto ahí, y entonces resultó controvertida, ¿no? Pero por otro lado no ha fijado una propuesta en favor de los derechos humanos. El Ombudsman es para defender a la persona contra el poder del Estado, contra el poder de los gobiernos. Ella está aliada al gobierno. O sea, ella no es la persona imparcial, ni mucho menos defensora del pueblo. Ella es una propagandista del gobierno y ella siempre estará del lado del gobierno. Entonces creo que se debe abrir una amplia convocatoria. Ahí en el Senado hay legisladores con amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos. Ahí está Javier Corral, por ejemplo, que se distinguió acá y allá en aquel tiempo. Entonces a ellos les va a tocar decidir si esta persona que no tiene el respaldo de las organizaciones de derechos humanos va a continuar. Pero, insisto, el Ombudsman es alguien con su prestigio moral, su capacidad técnica, defiende a la persona contra los abusos del poder. Me pregunto si ella está defendiendo a los mexicanos de los abusos del poder, cuando no se ha pronunciado, por ejemplo, por todos estos temas de homicidios. Y cuando quedan temas como Ayotzinapa, que es responsabilidad de Morena. Ayotzinapa es responsabilidad de Morena. No hay investigación profunda, no hay nada. Gracias, diputado. Muy A amable. ustedes. Que tenga buen día. Gracias.